Muy buenas tardes con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú y América Latina. Les saluda Jimmy Torres y en esta oportunidad me es grato moderar la conferencia virtual denominada La importancia de una adecuada técnica legislativa en la creación de normas penales. Es muy gratificante ver que tenemos cerca de 500 personas conectadas siguiendo esta importante actividad académica. A continuación, voy a hacer mención a quienes me acompañarán en esta conferencia virtual. En primer lugar, la doctora Ana María Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, y a la expositora de la conferencia, la doctora Ana Lucía Heredia Muñoz. Se dirigirá en estos momentos a todos ustedes la doctora Ana María Martínez para brindar las palabras de apertura de esta actividad. Adelante, doctora Martínez. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas, abogados, servidores públicos, estudiantes universitarios y público en general que nos acompañan todos los martes y que provienen de las diferentes regiones del Perú. A nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, les damos la más cordial bienvenida al programa de los martes de Justicia y Derechos. El día de hoy, como ya lo dijo Jimmy, llevaremos a cabo la conferencia La importancia de una adecuada técnica legislativa en la creación de normas penales. Un saludo a la doctora Ana Lucía Heredia Muñoz, expositora invitada para la conferencia de hoy, quien es doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, España, y también postdoctora en Gobernanza Pública por la Universidad de Salamanca. La técnica legislativa es muy importante para la elaboración de normas. Es el arte de legislar, el arte de formar normas. Implica una práctica, una técnica y una pericia para poder desarrollar normas de manera adecuada. La técnica legislativa se encarga que la normativa sea clara, que pueda ser transmisible a la ciudadanía sin que se requiera pues un lenguaje complejo para poder entenderlo. Toda creación normativa, entonces, implica un impacto en la sociedad. Debe trascender a la ciudadanía para su cumplimiento. Detrás de la creación de una norma existe, pues, una necesidad de regular algo que no se encontraba regulado o también una necesidad de modificar una situación que ya se encontraba regulada y que se necesita ajustar para ayudar a contribuir en resolver algún conflicto que pueda surgir de manera más adecuada. Entonces, para una adecuada técnica legislativa, habría que atender a una optimización de la producción de las leyes. Eso significa que este arte de legislar consiga que la redacción sea adecuada, que se realice de manera estructurada y que se cumpla con el respeto de la seguridad jurídica. Es importante mencionar que algunas universidades ya vienen implementando en sus currículas el curso de técnica legislativa, que algo que es muy positivo porque se está priorizando un aspecto más vigilante, más crítico, que conllevaría no solo a revisar la norma, sino también a participar de los aspectos que hay que tener en cuenta para la creación de la misma. En ese sentido, en este marco se va a desarrollar esta presente conferencia en que nuestra ponente invitada, experta en el tema, nos va a ilustrar sobre los fundamentos que hay que tener en cuenta para una adecuada creación de normas en materia penal con la finalidad de luchar contra la hiperinflación normativa y contar con normas sistematizadas y claras en nuestro ordenamiento jurídico y así poder contribuir con la seguridad jurídica. En ese sentido, sin más preámbulo, les damos la bienvenida a todos y todas y les pedimos que disfruten del presente evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez. He de mencionar, estimados participantes, que nuestra expositora contará con 75 minutos para desarrollar su ponencia. Al finalizar la misma, desarrollaremos una breve ronda de preguntas. En caso deseen realizar alguna consulta, pueden escribirnos a través de la ventana del chat de esta plataforma. Rápidamente pasamos entonces a la ponencia de la doctora Ana Lucía Heredia Muñoz, previa lectura de su reseña. La doctora Heredia es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Derecho Público por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, España,
postdoctora en Gobernanza Pública por la Universidad de Salamanca, también en este país. Ha realizado una estancia predoctoral en la Universidad Roma III en Italia. Es autora de múltiples artículos en investigación jurídica. Se ha desempeñado como docente en universidades como San Ignacio de Loyola, Universidad Privada de Tacna, Universidad Magnoamericana en el país de México, la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Privada del Norte, Universidad Continental y Universidad Señor de Zipán. Actualmente se encuentra cursando un segundo doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Adelante, doctor Heredia, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la gentil invitación para poder compartir el día de hoy algunas breves reflexiones en torno a la importancia del rol de la técnica legislativa para la creación de las normas penales. Previo a compartir una diapositiva bastante sencilla, me gustaría iniciar haciendo una reflexión, ¿no? Yo sé que todos nosotros, al ver los diversos medios de comunicación, hemos escuchado muchas veces múltiples cuestionamientos en torno a la calidad de nuestras leyes. Y habremos escuchado que se hace mucha referencia a que éstas carecen de una buena técnica legislativa. Pero, ¿qué es una buena técnica legislativa, no? ¿Qué implica todo ello? Bueno, una buena técnica legislativa o una técnica legislativa es precisamente eso, ¿no? Es el arte, es un arte que va al nacimiento, a la creación de una norma. Usualmente nosotros en el ámbito del derecho nos enfocamos en la norma ya creada y nosotros vemos los mecanismos para dotar criterios interpretativos y salvar deficiencias. Por ejemplo, vemos cómo podemos actuar frente a un vacío normativo, vemos cómo cuando hay algunos criterios en los que podría haber alguna situación en las que una norma podría encontrarse solapando otra, cómo podríamos solventar dicha situación. Entonces empleamos ciertos criterios para poder ver qué norma sería la aplicable a determinado caso. Pero he ahí el meollo del asunto. Todos estos aspectos radican en remedios ante una enfermedad. ¿Y cuál es el origen? El origen es una mala norma, porque yo no tendría que ver una alternativa, un surcido de un huequito, como cuando uno se rompe un pantalón cayéndose, ¿no? Se cae y dice, uy, me salió un huequito en una media, entonces empiezo a surcir para salir del asunto, si es que no tuviera pues ese huequito. En este caso es, yo no tendría que ver una situación, un parchecito, si es que no tuviera ese hueco, ¿no? Esa filtración. En este caso, si es que mi norma fuese buena, no tendría que ver ese criterio para intentar salvar. Entonces, mientras más clara la norma, menos es o más pequeño es el espacio interpretativo. Y eso es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque mientras más grande es el margen de interpretación, cuando tenemos buenos jueces, eso es algo positivo. Pero si tenemos jueces con criterios disímiles, le abres un margen hacia la arbitrariedad y ahí eso sí podría ser algo peligroso. Entonces, el arte de legislar, el arte de crear una buena norma es algo importante. Y esto, como bien ha referido la doctora Martínez, es algo que se está viendo recientemente. Es algo que a partir de los últimos años se está tomando conciencia. No es algo que debería pasarse por alto. Se menciona la situación de la hiperinflación normativa como uno de los fenómenos que más dificultad viene generando en el ámbito del derecho penal. Y esto es algo palpable. Si ustedes revisan el SPIG, y si lo revisan, sentirán ese temor constante de verificar si constantemente se está modificando la norma penal. Y esto es una preocupación, y eso es algo que uno le puede comentar, por ejemplo, a los alumnos de pregrado, ¿no? ¿Te compras un código o lo manejas en el SPIG?
tal vez mejor es manejarlo en el SPID porque con cada modificatoria ese código termina con más POSIT que mandados a hacer, ¿no? Entonces, esas son situaciones reales. Y esto a veces adolece y tiene otros factores. ¿Y cuáles son esos factores que impulsan las modificaciones constantes en el ámbito del derecho penal? Pues ya a veces son factores de un tenor bastante político. Y es que, como siempre reitero, ¿no? ¿Por qué es o por qué ocurren muchas modificaciones en el Código Penal y no tantas en otros ámbitos? Tal vez es porque es más famoso y es más comercial o más popular hacer una modificación en el ámbito de derecho penal que hacerlo en el ámbito del Código Civil, ciertamente. Ahora, ¿qué es más peligroso? En el ámbito del derecho penal, la directa afectación va a repercutir en un derecho fundamental, la libertad personal. Entonces, hay que también razonar la repercusión que tiene justamente el impacto normativo, ¿no? El impacto normativo que tiene todas esas propuestas. Ahora, otro punto importante como cuestión previa a analizar toda esta problemática que vamos a tratar el día de hoy y que, a decir verdad, es una situación que desafortunadamente muchas veces no ocurre y que no es muy motivada tampoco en las casas de estudio, ni siquiera solamente en nivel de pregrado, sino también ya lo podemos extrapolar a niveles de posgrado, es lo siguiente. Hemos dicho que es importante una buena creación de una ley, pero con total honestidad, ¿cuántas probablemente de las 700 personas que estamos acá conectadas, tengo la plena certeza que probablemente solamente un 10% de ustedes sepan cómo ir y buscar un proyecto de ley? Y con certeza, probablemente un 5% sepan cuáles son las partes que contiene un proyecto de ley. Y esto es algo preocupante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuestionamos, por ejemplo, temas de inserciones normativas, ¿no? Y decimos, oye, es que se ha generado una propuesta, este proyecto de ley ya se convirtió en una ley y ahora ese proyecto de ley que ya se convirtió en una ley se está viendo si realmente es inconstitucional o no. Y no sabemos muy bien por dónde abordar el cuestionamiento y no verificamos o no analizamos que correctamente esto ya tuvo también un análisis a nivel de el ámbito constitucional, si tuvo una inserción adecuada y por ahí podríamos verificar si directamente pues pasó un análisis adecuado y cuáles podrían ser los argumentos a rebatir, porque recordemos algo, al final el derecho, ¿qué es? O lo que uno postula en un proyecto, ¿qué es? Argumentos, ¿cierto? Yo postulo una tesis. Esa tesis que tiene argumentos. El argumento son las ideas que sustentan una postura. Ahora, esos argumentos pueden ser rebatidos, ¿cierto? Entonces tienes que comprender, buscarlos, leerlos, analizarlos y observar. Entonces, todo ese contexto, todo ese análisis que parte desde ver la exposición de motivos y conocer cuáles son los criterios que se tuvieron en cuenta para el nacimiento de la norma, observar el análisis de la inserción normativa hasta el análisis del costo y beneficio de la norma, que muchas de las veces también ha sido ampliamente cuestionado porque muchas de las normas se dicen que no van a erogar ningún gasto al Estado, pero se sabe que toda norma es costosa, porque mínimamente va a implicar algún tipo de capacitación a los ciudadanos y que inclusive ya si nos vamos un poco más hacia la parte del análisis económico, se dice que toda normativa suele ser inclusive más cara hacia las personas que menos recursos tienen, y eso ya está analizado desde la parte del AED. Desde ahí podríamos decir que muchísimas de las normativas que nosotros tenemos tiene múltiples falencias. Entonces, desde esa perspectiva, dificultades a nivel de técnica legislativa tenemos muchas. ¿Hay un manual de técnica legislativa en nuestro país? Lo hay.
existe porque fue adoptado y fue promovido principalmente por influencia, ¿no?, de la doctora García Escudero, quien es una de las máximas exponentes de la técnica legislativa ya en España. Y a pesar de que lo tenemos, una cosa es tenerlo y otra cosa es desarrollarlo a pulcritud. Y eso es algo que todavía nosotros tenemos que ejecutar. Ahora, como reiteraba, ¿no? Una cosa es tenerlo, otra cosa es que esto lo podamos desarrollar a manera pulcra. Ahora, no solamente es cuestión de tener los manuales, es hacia qué apuntamos con una buena técnica legislativa. ¿Cuál es la finalidad de tener una buena técnica legislativa? La finalidad de tener una buena técnica legislativa es justamente uno de los pilares del sistema de justicia, que también yo creo que muchos de los que estamos aquí conectados lo sabemos. Nosotros, en el ámbito del sistema de justicia, lo que nosotros buscamos es justamente que los justiciables tengan esa sensación de estabilidad, ¿cierto? Si ustedes revisan las últimas estadísticas del INEI, esa sensación que sienten, esa sensación de representación a nivel institucional que siente la población con las determinadas instituciones públicas, pues refleja una insatisfacción, ¿no?, de parte de la población. Esa sensación de inseguridad, de inestabilidad, algo demuestra. Entonces, dentro del sistema de justicia, lo que se busca es garantizar esa seguridad jurídica, garantizar esta situación, y también se busca también dentro del ámbito del Congreso de la República también una estabilidad. Entonces, ambos sectores de manera conjunta deberían buscar justamente trabajar alineados hacia esta estabilidad normativa, hacia esta estabilidad que de alguna manera trascienda en que los justiciables sientan que ello va a reflejar en normas de calidad. Y una norma de calidad es simple y llanamente una norma estable, una norma cognoscible, una norma entendible, una norma que pueda ser comprendida por los ciudadanos. Porque una norma enrevesada, una norma que la gente no pueda comprender su contenido, pues es una norma oscura y una norma que realmente no va a poder ser respetada. Muchas veces se dice, ¿no? ¿Cómo pretendes que algo se respete si no se entiende? ¿Y quién puede respetar algo cuando no se entiende la orden, ¿no? Eso también sería una inconsistencia. Entonces, parte de justamente una buena técnica legislativa es tener precisamente estos criterios de calidad. Entonces, teniendo este pequeño panorama, básicamente nosotros destacamos esa importancia de la técnica legislativa, sobre todo dentro del ámbito de la creación de normas penales. A continuación vamos a compartir un PPT bastante pequeñito, creo que sí estoy habilitada para ello, donde vamos a ilustrar algunas ideas bastante básicas al respecto. ¿Bien? Bien, vamos a empezar. Ok. La primera reflexión es, ¿qué es la técnica legislativa? Y como ya habíamos hecho mención, en palabras de García Escudero, la técnica legislativa es un arte de legislar clara y eficazmente. Y ya habíamos mencionado la claridad, y la claridad también de alguna manera nos hace mención a una economía lingüística. Y esto, yo no sé si ustedes recuerdan sus clases que en algún momento tuvieron en Derecho Romano, y ahí les mando así como para recordar los primeros ciclos cuando estudiaron Derecho. En el Derecho Romano, ¿se acuerdan que los romanos pues eran unos capos? Porque fueron los primeros ahí que nos hicieron en nuestro sistema jurídico así pulirnos, pues fueron los primeros, a decir verdad, y hicieron todo un lujo a nivel de correcciones y de codificaciones. Bueno, pero ellos en su afán intentaron, pues, en su principio de legalidad, pulir todo,
Entonces, idea de cosa que pasaba, idea de cosa que colocaba. Pero eso no es viable, porque si nosotros sabemos que la realidad supera a nuestra imaginación, imagínense, podemos dejar un vacío y ahí ante un vacío viene la impunidad, ¿cierto? Y si ya nosotros sabemos por el INEGI que ya la población nos está mirando con los ojitos ahí todos tristes, vacío, impunidad, pues vamos mal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hablar de una economía. ¿Qué quiere decir la economía? Quiere decir usar la menor cantidad de palabras posibles, pero de manera inteligente, ¿no? Tampoco no generando una situación arbitraria como para que pueda caer cualquier supuesto, pero sí algunas situaciones, ¿no? Lo suficientemente determinables como para que puedan escogerse supuestos claramente definidos, ¿no? Entonces, tiene que ser claro, respetando en concordancia principalmente con el principio de legalidad y eficaz, ¿no? Dicho sea de paso, la técnica legislativa tiene dos concepciones, una bastante amplia y una bastante, digamos, estricta. La estricta diría, ya tú, técnica legislativa, háblame de lenguaje nomás. Háblame de dónde va la coma, háblame del verbo, los tiempos, de el que, qué significa el que, si el que es cualquiera o si el que es un sujeto determinado. Háblame sobre esas cosas. Mientras que el sentido más amplio de la concepción de técnica legislativa dice, oye, no solamente digas que yo me voy a encargar de la parte lingüística, ¿no? Del lenguaje jurídico, yo también me puedo encargar de la parte de la eficacia, yo también trasciendo, ¿no? Yo también tengo un fondo, no solamente me encargo de una parte formal. Entonces nosotros obviamente nos ascribimos a una parte de fondo, si no esto sería una charla lingüística, lingüista no soy, entonces evidentemente nosotros nos estamos amparando hacia un concepto de una definición bastante más amplia, ¿no? Un sentido bastante más amplio. Bien, vamos avanzando un poquito más. ¿Cuál es la importancia entonces de esta técnica legislativa? Es importante la técnica legislativa porque esto brinda un adecuado proceso de creación de normas, pues solo ello permitirá que exista una estabilidad de las normas jurídicas. Es en ese contexto que cobra especial realce la dinámica legislativa, asegurando una adecuada inserción en el ordenamiento jurídico de las normas jurídicas propuestas. Y aquí viene otro concepto importante, la dinámica legislativa. ¿Por qué es importante la dinámica legislativa? Y esto es algo que a mí, yo no sé graficar mucho, pero lo voy a ejemplificar con mi mano. El proceso de la dinámica legislativa es circular. Todo en esta vida pasa por un proceso de reevaluación. Entonces, nosotros, y aquí ya vamos a empezar a traer a colación esta dinámica legislativa, pero la vamos a ir enfocando en el ámbito del derecho penal, porque en buena cuenta nosotros estamos hablando de la creación de normas en el ámbito del derecho penal. Vamos a pasar por distintas fases, ¿ya? Son tres las fases. Está la fase prelegislativa, la fase legislativa y la fase postlegislativa, ¿ya? En la fase prelegislativa, nosotros, en el ámbito de derecho penal, vamos a ver algo que se denomina alarma social. ¿Y qué es la alarma social? Es este miedo, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos en la calle o cuando nosotros empezamos a ver en la tele, ¿no? Robo en tal lugar, ¿no? Sicarios en tal lugar o secuestros en tal lugar y te está generando pues un temor, ¿no? O gota en tal sitio, de situaciones que tal vez antes no tenías mapeado, empieza a generar un temor en la población. Entonces, esta disfunción puede ser un contexto que tal vez antes no tenías mapeado. Entonces, tú como ciudadano, como población, dices, oye, ¿qué está pasando acá? Esto antes no ocurría a esta escala. Acá hay un problema que necesita mi atención particular. O sea, acá hay una situación que no estoy mapeando, así no estaban las cosas antes. Entonces hay una pequeña disfunción. Y esta disfunción
obviamente me genera malestar, un malestar que nosotros vamos a ver como malestar social, porque genera que la sociedad se sienta desprotegida. Esto también, de alguna manera, porque cuando estamos hablando de estas modificaciones legislativas, no solamente estamos viendo supuestos de que no haya necesariamente una regulación. Puede ser que haya una regulación, pero que se siente que de momento es ineficiente para la situación actual, ¿no? Entonces estamos hablando de que ya no es suficiente, ¿no? Lo que se está proponiendo y que necesitamos un reajuste. Entonces vemos que esta situación nos está generando un malestar social, ¿no? Y aquí ya ese malestar está moviendo a toda la población, hace pues que por ahí nosotros empecemos pues a mover, ponte los medios de comunicación y ya nos expresamos ante la opinión pública. Empezamos a movernos a través de los medios de comunicación y tal vez por ahí empiezan a haber algunos movimientos ya más organizados y generamos pues un proyecto de ley. Ahora, como yo les decía hace un instante, siempre el proyecto de ley, y esto siempre lo comento a mis alumnos, y por ahí yo creo que he visto, ¿no? Que están algunos alumnos míos conectados, saben, ¿no? Que los proyectos de ley tienen diversos componentes, ¿no? Y esos componentes justamente es porque una propuesta tiene que ser una propuesta seria, no es que un día me desperté y yo dije, así va a ser mi texto normativo y se acabó. Qué bueno fuera que eso, así fuese un proyecto de ley. Un proyecto de ley tiene que ser serio, no solamente decir, este es el texto normativo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que un proyecto tiene que ser viable. Imagínense que yo digo, sí, fíjense que yo tengo un proyecto de ley que quiere decir o que quiere generar que todas las personas pues tengan 1.000.000 de soles o que los bancos les den 1.000.000 de soles a todo el mundo. Y entonces, eso es inviable. Eso es totalmente inviable. Tengas derecho a tener 1.000.000 de soles. No tiene sentido, no tiene sustento, no se puede insertar, no hay nada. Entonces, todo el proyecto tiene que tener, obviamente, una exposición de motivos, un sustento jurídico, un sustento normativo que muchas veces, dicho sea de paso, dentro del sustento social, que inclusive está amparado por data. Y muchas veces esa data, inclusive es data estadística. Por ejemplo, un caso que me pareció en la exposición de motivos bastante detalladita e interesante fue la exposición de motivos del proyecto de ley a través del cual se insertó la normativa del acoso, ¿no? Entonces, a mí me pareció interesante porque cuando incorporaron la normativa del acoso y cuando se hicieron los proyectos de ley, disgregaron, ¿no? Las fases del acoso y demás. Desafortunadamente, esto se propuso a partir de la muerte del caso de Ivy Ágreda, ¿no? Inclusive está mencionado el caso de Ivy Ágreda. Entonces, yo creo que todos los presentes conocen el caso de Ivy Ágreda. Y esta situación que tocó a todo el mundo no fue la primera situación de acoso, porque todos habían conocido de que se había dado antes, pues el caso, si no me equivoco, de Milicia Pesquiera, y también creo que hubo un caso similar con Juliana Oxen, porque también ella había comentado, pero no había pasado absolutamente nada. Y evidentemente socialmente se sabía que había muchos supuestos parecidos, pero no es sino hasta que esta jovencita muere que recién asumen esto, toman su voz y directamente lo incorporan. Ahora yo me pregunto, normativamente esto existía en el derecho comparado desde hace muchísimo tiempo y es uno de los aspectos en la exposición de motivos que se tiene en cuenta, si ustedes se toman el tiempo de analizarlo. Pero lo que voy es, ¿cuán importante es dentro de la parte prelegislativa en la exposición de motivos sustentar bien todos estos aspectos? Aspectos sociales, aspectos jurídicos que van inclusive hasta dentro del derecho comparado como para ver experiencias. Yo sé que
somos a veces o tenemos realidades distintas, lo comprendo. Pero hay algunos países con los que compartimos algunos aspectos en cuanto a la criminalidad y que nos podrían servir como referentes para poder tal vez especular, ¿no? ¿Cómo podría ir? Entonces, en esa fase prelegislativa, como les reiteraba hace un instante, nosotros vamos analizando esta situación y vas generando, ¿no? Este contexto. Vas mencionando también la parte de la inserción. Oye, esto, por si acaso, es compatible con mi ordenamiento jurídico. No va a violentar, no va a ser inconstitucional, respeta el ordenamiento, se inserta, porque toda norma forma parte, va a entrar al ordenamiento, va a mover, va a formar parte de un todo. O sea, tienes que analizar qué cosa es lo que va a impactar. Obviamente tienes que ver cómo va a estar redactado, tienes que ver la parte del texto normativo, tienes que ver el impacto de la vigencia de la norma. También tienes que ver el análisis de costo-beneficio, pero como les decía, desafortunadamente, si ustedes se toman el tiempo y hacen esa aventura de ver los análisis de costo-beneficio, ahí sí pues van a verificar que muchas veces eh, eso no tiene ningún análisis. Y desafortunadamente, esta es una conclusión particular, esa es mi conclusión. No digo que sea su conclusión, es mi conclusión. Probablemente se realice de esa manera porque no se ejecuta de forma adecuada, ¿no? O sea, toda normativa tiene un coste de implementación mínimamente, ¿no? O sea, imaginemos que yo diga que se va a generar un registro específico para algo X. Entonces, no puedo decir que no generar un coste, pues, o sea, si voy a generar un registro X, pues voy a tener que contratar nuevas personas para que se encarguen de ese registro, capacitar a esas personas, generar un software o un sistema para dicha tramitación de dichas cosas. Entonces, hay todo un procedimiento, todo un soporte de recursos humanos, recursos materiales que se tienen que mover para poder hacer que eso sea viable. Pero desafortunadamente nunca se realiza ese estudio. Entonces, allí también se produce muchas veces de que se dice que no se eroga ningún gasto y muchas veces hay normativa que sí, o sea, se aprueba, pero como no hay dinero destinado para la implementación de la misma, pues ahí queda en nada, ¿no? Luego también otro aspecto importante, una vez que esta normativa, ¿no? Este proyecto es aprobado, ¿no? O mejor dicho, es presentado, ya pasamos a la fase legislativa. Y en la fase legislativa ya encontramos pues este debate, ¿no? En el Congreso, ya empezamos pues a todas las mejoras que se pueden ir realizando. Cuando les había dicho, ¿no? De que probablemente pensaba, ¿no? De que un porcentaje muy pequeño de ustedes tal vez manejaba este estudio de los expedientes virtuales en el Congreso de la República de los proyectos, es porque probablemente ellos sean así. Y yo les invito, ¿no? A muchos de ustedes a realizar esas búsquedas porque punto número uno es por un tema de cultura y punto número dos porque considero, y esto a modo ya como docente y en calidad de docente y en calidad de expositora, siempre es muy rico en las investigaciones, sobre todo de posgrado, ¿no? Ya digamos de maestría o doctorado, y ¿por qué no, no? Si desde pregrado ya cultivamos esa semillita, que analicen, ¿no? Vayan analizando todas estas discusiones. Lo digo porque inclusive esto fue en su momento una sugerencia que a mí me hicieron cuando yo estuve realizando mi tesis doctoral. Yo decía, ¿y qué de valor podría yo haber obtenido en la incorporación de una normativa que se hizo vinculada al delito que yo había analizado? Y efectivamente, en el diario de debates encontré algo que fue sustancial, porque justo se había modificado la normativa, la propuesta inicial,
por un término sutil y esto había tenido una connotación política y había sido relevante porque había modificado cómo se entendía el delito. Yo no lo había sabido si es que no hubiera leído ese diario de debates. Entonces, mi sugerencia también es siempre analizar, explorar y nutrirse un poquito sobre el expediente virtual, porque esto es público, ¿no? Entonces ahí ustedes también se pueden ir nutriendo un poquito sobre estas situaciones a modo de cultura. Y bien, viene una última fase, ¿ya? Esa última fase es la fase postlegislativa. Y aquí viene la situación difícil. La fase postlegislativa es la fase que se realiza después de la entrada en vigencia de la norma y perdura hasta el momento en que se cuestiona. Y allí básicamente se ve la adecuación a la realidad económica, socioeconómica, y básicamente después de un cuestionamiento puede dar lugar a una nueva fase prelegislativa. Por eso decíamos que era un procedimiento o un proceso o una dinámica, como habíamos mencionado al inicio, ¿no? De naturaleza circular. En algunos países, la idea, ¿no? Siempre ha sido que existan oficinas que tal vez se dediquen a realizar un análisis de la eficacia normativa, ¿no? O sea, verificar si la norma llegó a alcanzar los fines para los que fue creada. Y esto, dicho sea de paso, requeriría una inversión fuerte, pues, del Estado, ¿no? Porque imagínate tú que nosotros tenemos una normativa para la erradicación, yo qué sé, de la violencia contra la mujer. Entonces ahí nosotros tenemos los observatorios. A través de eso, en una evaluación ex post, yo tendría que verificar realmente la reducción de la violencia, ciertamente, a efectos de una evaluación postlegislativa, para determinar si es necesario hacer un reajuste. Recordemos de que toda norma, muchas veces, no solamente es un tema estrictamente legal, sino que también tiene que ver con políticas públicas. Está dentro del marco de políticas. Es decir, hay decisiones multisectoriales, donde a través de todo ello, pues se realiza esa lucha, pues, conjunta, ¿no? De diversos sectores. Entonces, la fase legislativa resulta interesante. Ahora, hay también otros estados, que también sería bueno precisarle, donde se habla de los draftsmen. ¿Quiénes son los draftsmen? No es que cualquier persona tenga la posibilidad de crear la norma, así como nosotros tenemos, ¿no? Que reunimos firmas o directamente solamente los congresistas, sino que es un grupo especializado dentro del Congreso, ¿no? Y que realizan y ejecutan ellos los proyectos. Pero ¿cuál es el problema de tener ese grupo especializado como ocurre en otros sistemas? El problema que ocurre es que como es un grupo tan especializado, es que el lenguaje eleva tanto su nivel que ya no es conocible por el hombre de a pie, pues. Entonces, tú lo que quieres es que tu normativa sea cognoscible. Si no, si nadie te entiende, nadie te va a hacer caso. Justamente el día de ayer, mientras yo leía un texto sobre los argumentos, había uno que te decía, ¿no? ¿Qué pasa si alguien te argumenta de tal manera que tú no entiendes lo que se te está diciendo? Entonces, ese es un argumento que puede ser válido o inválido. Perdón, razonable o irrazonable. Entonces te decía, claro, es un argumento que puede ser útil, pero es irrazonable, claro, porque como la persona no te entiende, al final no te va a decir nada. Porque como no te ha entendido, simplemente se va a quedar callado, ¿no? Entonces, la idea justamente de una norma no es eso. La norma
tiene que ser conocible. La norma tiene que ser entendible. La norma tiene que ser amigable. Sobre todo la normativa dentro del ámbito del derecho penal. La norma en el ámbito de derecho penal, sobre todo en nuestro ámbito, tiene que tener esa particularidad, tiene que ser amigable. No cabe la posibilidad de que nosotros escribamos enrevesado. En cuanto al lenguaje, antes de pasar ya directamente a la técnica en materia penal, solamente precisarles unas cuantas cosas. En cuanto al lenguaje, en el ámbito de nuestras redacciones, nosotros sí seguimos el manual de técnica legislativa. Hay algunas situaciones que a veces causan un poco de duda, ¿no? En cuanto a los tiempos, a veces nos confundimos un poco en la redacción y usamos el plural, pero muchos defectos a ese nivel no existen. Y sí que a veces en cuanto a los términos de errores de puntuación, errores gramaticales, de alguna manera muchos de ellos son salvables, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales problemas que podríamos tener vinculados a una mala técnica legislativa? Bueno, una norma de mala calidad. Y una norma es de calidad en tanto y en cuanto es un instrumento adecuado que contribuye a alcanzar los fines para los que fue creado y alcanzar una paz y calidad de justicia social. Entonces, una norma de calidad es una norma que va a componer el ordenamiento jurídico, es una norma que va a ser proporcionada, es una norma que va a cumplir estos fines de control, es una norma pues que de muchas formas va a estar atendiendo a la generalidad, y eso es importante, porque ¿cuántas veces hemos escuchado normas que tienen nombre propio? Normas que un poco más parece que están dirigidas hacia una persona en específico. Sabemos nosotros que, por definición, las normativas no tienen nombre ni moñito, ¿cierto? Están dirigidas hacia la generalidad. Otro problema básico de las malas técnicas legislativas, ya habíamos dicho la proliferación legislativa, porque en este caso más no es mejor. En Perú hay muchas normas y esto me lleva otra vez a una reflexión importante. Una vez salió una data estadística de la cantidad de proyectos legislativos que proponían los congresistas. Y aquí la cosa no es proponer proyectos o proponer leyes. Acá la cosa es ver qué tan buenas son esas leyes. Porque acá no es, propuso 400 proyectos. No. ¿Cuántas leyes están y cuántas se mantienen vigentes? ¿Cuántas de esas leyes son buenas? Ese es el quid del asunto. Entonces, a veces esos criterios de medición de cantidad y no calidad, y eso también a veces con algunos colegas que son magistrados también se cuestiona mucho, ¿no? El tema de estas mediciones o valoraciones de función de calidad, de cantidad en vez de calidad, ¿no? Son indicadores falsos, pues. Otro problema de la mala técnica legislativa es la falta de coherencia normativa. Y aquí iba justamente con la parte de la inserción. Cuando una norma tiene una mala calidad, la parte de la inserción normativa, el análisis de la inserción normativa, que es una parte de la exposición del proyecto de ley, está mal formulado.
Se supone que cuando insertas una norma, tiene que ser compatible con el resto de normas del ordenamiento jurídico. Pero si tu norma es mala, o sea, tiene una mala calidad, va a colisionar. Entonces, eso también es importante analizarlo, porque no debería en principio generar esas antinomias, esos errores, ¿cierto? O peor aún, un tema de una inconstitucionalidad, que también en algunos casos pues, se ha producido esos hechos. ¿Bien? Y ahora sí, habiendo comentado esa problemática así macro, ya nos detenemos a analizar un poco cuáles serían entonces los principios que deberíamos tener en cuenta para una buena técnica legislativa en materia penal. Y para esto no es ni más ni menos que recordar los principios bastiones del derecho penal. Y el principio bastión del derecho penal es el principio de legalidad. Y el principio de legalidad realmente se vendría a constituir como el eje central de la técnica legislativa en materia penal. Como yo les decía hace un instante, el principio de legalidad te habla de la cognoscibilidad, te habla del que este término, que la construcción normativa sea entendible, sea comprensible, sea coherente, sea clara, sea precisa. Y también, dentro de ese contexto, sería importante tener en cuenta el aspecto de la economía. Habíamos puesto de ejemplo el caso de los romanos, porque los romanos, pues, a pesar de ser unos genios, ¿no? A veces tenían esta situación de querer todos los supuestos, pues, tenerlos mapeados. Pero nosotros, efectivamente, si intentásemos ello, pues nos quedaremos cortos porque ya el ser humano ha demostrado ser más perverso de lo que la mente puede, de lo que la mente individual de cada uno de nosotros podría pensar. Entonces, bajo esa premisa y esa perspectiva, pues, si pusiéramos cada uno de los supuestos, imagínense ustedes el vacío que ocurriría, ¿no? Entonces, el principio de legalidad nos obliga, ¿no? Nos obliga a tener la claridad normativa, que esto no sea oscuro, que esto sea lo más claro posible, que esto evite, ¿no? Los términos ambiguos dentro y que sea una redacción lo más clara y precisa dentro de los términos mínimamente extensos, ¿bien? Entonces, es una mezcla de absolutamente estos criterios antes mencionados a efectos de brindar esa estabilidad necesaria, ¿no? Entonces, principalmente enfatizar la taxatividad, ¿no? La taxatividad tan importante dentro de este aspecto. Luego, lo otro importante es el principio de mínima intervención como bastión de la coherencia normativa en el ordenamiento jurídico penal. Y esto iba un tanto vinculado también con el criterio de la coherencia. Nosotros habíamos mencionado hace un instante, hombre, qué complicado y qué complejo se encuentra compuesto todo nuestro ordenamiento jurídico. Si de por sí en el ámbito del derecho penal ya lo tenemos tan sobrepoblado, y si ya de por sí visualizamos que tenemos extensamente múltiples, porque tenemos múltiples normativas cambiante constantemente, inclusive si comparamos, ¿no? Inclusive muchas normativas especial con una normativa que se encuentra dentro del propio código, podemos visualizar cómo gran parte de ella vuelve a ser incoherente entre sí. Entonces, el principio de mínima intervención nos empuja, ¿no?, a hacer un análisis previo para determinar si realmente es necesario que el derecho penal actúe. Y yo sé que por aquí tal vez alguien podría decir, oye, pero en la técnica legislativa, ¿basta eso?
Y habíamos mencionado al inicio de que la técnica legislativa sí, pues, no solamente se encarga del lenguaje en sentido estricto, sino que iba al proceso de creación en sí. Y el proceso de creación en sí iba hacia los elementos que hacían necesario el nacimiento de la norma. Y esto también iba hacia el tema de la inserción. Y el tema de la inserción también va hacia el tema de la coherencia. ¿Cómo se va a insertar? ¿Es coherente que se inserte esta normativa con el resto del ordenamiento jurídico? Por lo tanto, si es válido dentro de ese razonamiento y dentro de una concepción amplia de la técnica legislativa, promover, ¿no?, que el principio de mínima intervención sea tenido como un bastión para la determinación de la coherencia normativa del ordenamiento jurídico penal, ¿no? En cuanto al principio de ofensividad y lesividad, evidentemente esto también es importante y esto yo lo vinculo mucho también a las exposiciones de motivos. Muchas veces, si ustedes revisan las exposiciones de motivos de algunas normas, de algunas leyes, son confusas. Uno no sabe qué cosa se está defendiendo. Tú no sabes si se está defendiendo la administración pública, la sociedad, la institucionalidad de algo en particular. Tú no lo sabes. Te mencionan derecho comparado y a mí me parece que es válido mencionar derecho comparado, pero el derecho comparado, que dicho sea de paso, ahí también hay que partir de una premisa. Hay quien comprende que el derecho comparado es una técnica y a partir de eso tú tendrás que justificar cómo esta técnica la estás empleando para comprender que eso sería trasladable a tu país. Y hay quien dice y parte de la premisa de que hay ciertas situaciones de que no las podrías traer porque como son contextos sociales distintos, no podría haber esa comparación. Yo, por ejemplo, bajo mi perspectiva, no podría comparar una situación vinculada, ¿no?, a un tema X en cuanto a tema de violencia contra la mujer en un país en donde la igualdad o las condiciones igualitarias entre el varón y la mujer sean realmente iguales, tranquilas y demás, que en un país machista. O sea, no lo podría visualizar de la misma manera y decir que las mismas políticas que se están llevando allí sufrirían el mismo efecto acá, porque no es la misma realidad. Yo podría tomar como un buen parámetro, tal vez un país que comparta similares características. Entonces, si imaginemos que tenemos acá al lado Argentina, Chile, y yo podría hacer una comparación casi similar porque compartimos ciertas situaciones sociopolíticas, socioculturales, que podrían de alguna manera brindarme ciertos parámetros para promover o entender de que hay una similitud. Bajo esa premisa, como les decía, a partir de concepciones culturales, no siempre se comprende o se visualiza la protección de determinadas cosas al mismo nivel. Y esto lo digo porque en algunos países ciertas cosas que son, o ciertos bienes protegidos que son entendidos como tales, a mi parecer, no deberían de ser considerados como tales en este país porque no tienen la misma consideración a nivel institucional. Entonces, eso es una situación que tiene que ser analizada, no solamente porque un país lo tiene, yo lo tengo que tener. Yo tengo que hacer un análisis comparado y ver realmente si para mi país en concreto realmente esto es un bien jurídico protegido. Porque tengo que analizar realmente las condiciones de ello. Que recordar que todo parte de valoraciones de
determinadas cosas en determinado tiempo y en un determinado contexto. No por nada hay cosas que en un momento son insertadas como delitos y luego también son sacadas, ¿no? Y claro ejemplo, por ejemplo, el tema del acaparamiento, ¿no? Estuvo al inicio, ¿no? Como un hecho delictivo, salió del catálogo de los hechos delictivos, ha vuelto a estar dentro del catálogo de los hechos delictivos. Entonces, son situaciones cambiantes. ¿Por qué? Porque entiendes que hay bienes jurídicos que sí, pues pueden estar, pueden no estar, pueden recibir protecciones, mínima intervención, a veces sí, a veces no. Hay cosas que pueden ser catalogadas en un momento, que se está protegiendo. Me acuerdo que en algún momento, inclusive, se dice, ¿no? En algunos casos y en algunos textos he leído que es un bien jurídico determinable dependiendo de la situación en concreto. Y eso es una violación al principio de lesividad. El bien jurídico tiene que saberse, tiene que estar determinado. Yo no puedo decir que es un bien jurídico determinable. O sea, el bien jurídico, que es lo que se va a proteger, se tiene que saber qué es lo que se va a proteger y luego después se crea la norma. No es que yo creo la norma y después yo pienso, ajá, ahora voy a decir qué es lo que voy a proteger con ello. No es el ejercicio a la inversa. Entonces, muchas veces también ocurre esa situación. Por eso es importante, como les volví a reiterar, para ver el tema de la creación de la norma penal, porque estábamos hablando, y a eso iba el título, la creación, el acto de la creación en sí, ver todo. Y eso implicaba analizar inclusive el propio proyecto. Analizar cuáles eran los fundamentos del legislador, cuáles eran los fundamentos de la propuesta, ¿no? La propuesta legislativa, qué era lo que se iba a proteger, en qué contexto, si realmente era lógico, si había una coherencia, si lo que se estaba colocando era comprensible, inclusive, y eso que lo hemos dejado un poco como un segundo nivel porque es la parte, digamos, más sencilla, que es la parte del lenguaje, pues también, ¿no? Una redacción adecuada, porque tampoco se puede emplear un lenguaje vago, tiene que ser un lenguaje claro, se tiene que dejar de lado las ambigüedades, eso también es adecuado. Ahora, ¿no? También, por ejemplo, en temas de técnica legislativa, algo que también se podría analizar y que lo planteo. Ustedes recuerdan la redacción del caso del delito de feminicidio, ¿no? Que dice él, y él que nosotros sabemos que por definición es cualquiera, ¿cierto? Pero, según la interpretación del acuerdo plenario, dice que él que está entendido que es como un varón, ¿cierto? Esa redacción, básicamente podría radicar en un tema de lenguaje. Nosotros podemos entender que el que, a nivel de redacción, tal y como está, es cualquiera. A nivel interpretativo, y esto ya es abriendo el espacio de interpretación por parte del órgano jurisdiccional, ya existe una delimitación. Eso es justamente lo que se genera cuando la normativa no es lo suficientemente clara. Cuando la normativa no es lo suficientemente clara, a veces se generan esos espacios de interpretación y los espacios de interpretación, como les digo, a veces pueden generar espacios de arbitrariedad. Y lo peor es que a veces estos espacios de interpretación, muchas veces, como hemos visto también, a veces difieren dentro de los diversos órganos jurisdiccionales, ¿no? Una sala te dice A, otra sala te dice B, y anda a espera hasta que se convierta en un pleno y que luego intenten unificar. Luego después, alguno empleará pues el control difuso y luego empleará algún tipo de razonamiento distinto, pero es parte de, ¿no? Entonces, lo que nosotros deberíamos buscar en el ámbito del derecho penal es lo siguiente: normas más estables, menos normas en el ámbito del derecho penal para que sean conocibles por todos,
y que sean estables en el tiempo, menos modificatorias, porque de alguna forma, mientras son menos normas y con menos variaciones en el tiempo, son más estables y tienen más posibilidades de ser conocidas por los ciudadanos. Adicionalmente a ello, también mejores analizadas. ¿Cuál es uno de los problemas principales que tenemos? Que muchas de las modificaciones se realizan en paquete y como no se analiza adecuadamente la eficacia normativa, pues muchas de las normativas que se modifican tienen modificaciones de normas pues que no tienen mayor sustento. Entonces, tienen normativas pues de delitos que no que a la justa pues tendrán 1, 2 o 3 casitos y que han sido modificadas y que bueno, por ahí dentro del código siguen con movimiento, pero que mayor incidencia no hay. Y realmente, como no se realiza un adecuado estudio postlegislativo, al final tienes un poco divorciado la parte sustantiva y no analizas tanto qué es lo que necesitas para conseguir una adecuada, inclusive, ¿no? Persecución de esos hechos delictivos, porque no logras conocer muy bien qué es lo que está fallando, porque muchas veces tienes el tipo penal, tienes el hecho delictivo, pero no logras saber qué es lo que está fallando. Falla el tema de la norma, falla un tema procesal, ¿qué es lo que falla? Entonces, modificas cada 2 por 3 el tema penal, pero no sabes si es que es un tema operativo lo que no te está permitiendo continuar con el procedimiento. ¿Por qué? Porque no tienes una adecuada evaluación legislativa. Pero esa evaluación legislativa, como hemos reiterado, también es una situación que ciertamente involucraría o implicaría un coste bastante elevado a nivel del Estado, pero que es necesario, ¿no? En determinadas materias se viene realizando, se realiza, por ejemplo, en el ámbito de violencia, pues tenemos los observatorios, en el ámbito de la corrupción tenemos el INCO, ¿no? Ustedes saben que esto también existen estos portales de visibilización, donde podemos ir viendo, ¿no? Todos estos indicadores, pero falta todavía un poco más de data dentro de algunos otros ámbitos para poder hacer una lucha más eficiente. Bien, eso sería en principio todo y yo quedaría llana a las interrogantes que podrían surgir a partir de la exposición. Muchas gracias, doctora Heredia, por su ponencia. Sí, efectivamente, hay algunas consultas que se las voy a compartir en este momento. Por ejemplo, la primera consulta es si encuentra usted alguna diferencia entre sistemática jurídica y sistematización jurídica. Bien, la sistematización implicaría justamente, dicho sea de paso, a todo esto me hace recordar, hace algunos años, desde hace algunos años ha empezado a darse un proceso de, digámoslo así, un proceso de purga, digamos entre comillas, de purga de nuestro sistema, de expulsión de normas que ya no tienen vigencia normativa. Entonces eso pasa dentro de este proceso de sistematización. Dentro de este proceso de sistematización se ha generado justamente un ámbito de excluir dentro del sistema esas normas que ya se encuentran, entre comillas, desreguladas. Y es poco a poco lo que se viene ejecutando. Y no solamente viene aquí desde dentro de Perú, sino también viene ejecutándose a nivel del extranjero, pero es un proceso bastante lento que viene realizándose. Ahora, es parte de este proceso de reforma que se viene dando. Presumo que poco a poco irá a mejora, pero en cierta medida, a decir verdad, esto involucraría tal cantidad de interconexiones y de manejo de información que yo considero que tomaría tanto tiempo hacer todos los cambios y ver los correctos cruces de conexiones de toda la normativa, que va a ser una labor bastante difícil. Lo que se está haciendo simplemente, al menos ahora, es
sacar la normativa que se encuentra derogada, ¿no? De oficio y poco más. Pero todavía, y eso sería lo bastante más interesante, conseguir, ¿no? Un poco lograr esa mejora de interconexión a través de estos procesos de sistematización que se vienen dando a través de todos estos softwares, estos programas de inteligencia que se vienen dando. Que dicho sea de paso, que son parte de esa modernización que se va generando, ¿no? Pero esperemos que vaya siendo así. Es poco a poco, pero se viene generando desde hace aproximadamente, al menos a nivel de Europa, desde hace puede ser unos 8 o 7 años, tal vez un poquito más. Ok, doctora, gracias por absolver esa consulta. Hay otra interrogante que es, ¿qué alcance tiene la teoría de la legislación en la técnica legislativa? Justamente cuando hablábamos de la dinámica de la legislación, estábamos mencionando un poco de la teoría de la legislación. Es lo que impulsa la creación de las normas. Básicamente se sustenta en ello. Ok. Bueno, nos preguntan también, ¿se puede considerar como una falta de una adecuada técnica legislativa cuando un elemento o bien no guarda relación con el objeto de la norma? Claro, porque por ejemplo, como decíamos en el ámbito de si faltase el bien jurídico protegido dentro de la creación de una norma, estaríamos hablando de una mala técnica legislativa, porque sería una norma mal creada. De acuerdo. Este sí es, a ver, ah, ¿cuál sería su apreciación a las legislaciones actuales en el Congreso, siendo que existe asesores para los proyectos de ley? ¿Qué opina usted? Yo tengo una opinión muy particular, pero dicho sea de paso, es particular mía. Yo opino lo siguiente. Miren, cuando alguien asume el ser congresista, les brindan una capacitación sobre la técnica legislativa, ciertamente. Pero sabemos que todos los congresistas tienen sus asesores, ¿cierto? Pero nadie elige a los asesores, ellos eligen a sus asesores. Por tanto, nosotros elegimos a los congresistas. ¿Quién es el que tiene el deber de aprender cómo se debe generar una técnica legislativa? El congresista, ¿cierto? Porque él es el que está siendo elegido. Entonces, él es el que tiene el encargo. Que él se pueda agenciar de sus legisladores, de sus asesores, no le exime de su deber de aprender. Por tanto, cuando su asesor hace un pésimo proyecto de ley, como a veces puede ocurrir, no le exime su deber de supervisión, o sea, él debería de capacitarse. Pero esa es una opinión muy personal como yo refiero, porque se supone de que alguien cuando postula un cargo tiene que prepararse. Si no estuvo preparado, porque la normativa no le exige tener alguna condición previa, sé que antes de asumirlo, ellos llevan una capacitación. Entonces debería de seguir capacitándose para poder ejecutar adecuadamente su trabajo, para poder al menos comprender y vigilarlo. Entonces, esa es mi particular forma de ver ese escenario, ¿no? Que eso no debería de eximirle. Comprendemos de que tiene que haber una forma una técnica, digamos, especial en la forma de redactar, porque hay unos términos específicos en los que tiene que ser redactado, ciertamente, pero vamos a ver, si estamos viendo que el análisis implicaría un razonamiento, él debería de saber que tiene que haber un análisis, ¿cierto? O sea, debería de ver, oye, ¿dónde está el análisis? Oye, ¿dónde está la referencia hacia la Constitución y por qué artículo dice que no se contrapone? O sea, debería de poder comprender, porque se supone que el proyecto debería de ser comprendido por cualquier ciudadano, ciertamente. Entonces, él debería de poder revisarlo y entenderlo. No digo que lo haga, pero al menos de tener ese deber de supervisión del contenido del mismo para ver que el mismo sea comprensible. Entonces, y esto ya sí es una opinión, presumo por ahí que algunos no lo harán. Presumo. De acuerdo, doctora.
Bueno, otra consulta que nos hacen es, eh, ¿qué problemas se plantean para la aplicación del análisis de impacto regulatorio a los proyectos de normas en materia penal? Básicamente el tema de la constitucional, ver si está, si hay alguna afectación en el ámbito constitucional y también si hay alguna contraposición con alguna normativa ya prevista en el ámbito del Código Penal. O sea, tienes que ver si transgrede algo previsto en la Constitución Política y tienes que ver si transgrede algo previsto con alguna normativa dentro del ámbito del Código Penal o con alguna normativa dentro de alguna de las leyes especiales dentro del ámbito penal. Inclusive dependiendo de la materia, tal vez si hay alguna contraposición con alguna norma que tenga que ver con algo que estés tratando. Imagínate que sea, yo que sé, algo previsto, vinculado a un tema de un delito de corrupción y que estés hablando de algún término que vaya vinculado a algo con la ley de contrataciones con el Estado y por ahí estás usando algo que pueda estar violentando o estar en contra de algo que dice en esa normativa. Entonces, tienes que chequear cómo está insertando, si está correctamente, estás contradiciendo algo que dice la propia normativa y principalmente, obviamente, toda norma no puede ir en contra de la Constitución política. Eso es algo básico, ¿no? Imagínate que una normativa transgreda lo mismo, que ha ocurrido en algunos casos, ¿no? Ha habido unas normativas que han ido en contra de la Constitución política y si algo va en contra de la Constitución política, ya sabemos que eso es algo inviable, ¿no? Que eso es algo que no se podría sostener. Ahora, si se admite, si se promulga, si se aprueba y luego viene el proceso de constitucionalidad, ya sabemos qué es lo que ocurre, ¿no? Perfecto, doctora. Nos consultan también, nos preguntan, ¿no? Doctora, ¿cómo podemos comenzar, o mejor dicho, cómo podemos mejorar la técnica legislativa en el Perú? ¿Por dónde deberíamos iniciar? Bueno, de, bueno, hay tantas cosas por hacer. Yo creo que el punto de partida empieza por el inicio, ¿no? El inicio es tal vez, vamos al punto de partida, ¿no? ¿Quiénes son las personas, finalmente, quiénes son las personas que tienen la posibilidad de plasmar esas normas, ¿no? Esas propuestas? Potencialmente van a ser esas personas que van a estar en el Congreso, los asesores y demás. Entonces, y ellos principalmente pues van a estar vinculados al ámbito del derecho, ¿cierto? Entonces, probablemente empecemos por casa, ¿no? Desde las escuelas, porque si bien es cierto, ya empezamos, ¿no? En algunas universidades a mencionar, ¿no? La importancia de la técnica legislativa, pues todavía yo creo que aún hay mucho por hacer porque muchas personas, y esto lo he podido comprobar el día de hoy, conversando con una persona que no saben lo que es un proyecto de ley. O sea, le preguntas a una persona X que pueda tener, yo qué sé, 50 años, oye, ¿cómo es un proyecto de ley? ¿Qué contiene una exposición de motivos? Y no sabe. Entonces, ¿cómo alguien que puede pretender, imagínate tú, ¿no? Tal vez ejercer la función de ser abogado, no comprender la importancia del trasfondo de una norma. O sea, si no lo inculcamos desde los que están empezando, ¿cómo garantizamos que a futuro algo pueda salir bien de ellos? ¿No? Entonces, tal vez empezando por ellos para generar un cambio sustancial, porque si ya decimos pues de que empezamos con estos, tal vez porque el manual ya existe, el manual ya está, ¿no? Está allí. Poner una restricción en la Constitución no va a haber porque van a decir que es un ámbito que atenta contra el derecho a la igualdad, entonces por ahí no es. Entonces va a tener que ser a través de una capacitación y va a tener que ser tal vez una capacitación dirigida hacia las personas, no tal vez hacia las personas que se dedican al ámbito de la política, ¿no? De la ciencia política, hacia el ámbito del derecho, ¿no? Que tal vez ellos deban reflexionar un poquito más en el nacimiento de las normas desde una manera un poco más
reposada para verificar justamente la importancia de la calidad de ello, porque hay un impacto, ¿no? Y el impacto no solamente es en el tema de la estabilidad normativa, sino es que la estabilidad es necesaria para la sociedad, porque la sociedad siente seguridad. Y vuelvo a reiterar, o sea, basta con solamente ver las cifras del INEI para darte cuenta de que a nivel de institucionalidad la sociedad no siente esa sensación de respaldo de las instituciones públicas. Y eso es algo que si no se empieza a trabajar desde ahora, pues las próximas generaciones lo van a tener difícil. Entonces el cambio hay que empezar a hacerlo desde ya, ¿no? Yo veo que hay mucha buena voluntad y entiendo de que habrá muy buenas intenciones, pero se tiene que empezar a trabajar desde ya, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que se puede hacer tal vez un tema de capacitaciones, documentos hay, pero solamente con conocimiento y tal vez sensibilizando un poco podamos llegar a generar algún cambio, ¿no? Tal vez. Perfecto, doctora. Bueno, otra consulta. Bueno, primero le agradecen por la exposición y le consultan qué problemas pueden surgir cuando hay contradicciones o conflictos entre diferentes leyes penales. ¿Qué consideraciones se deberían de tener en cuenta para evitar leyes penales que puedan ser contrarias a los principios de legalidad y proporcionalidad? Claro, allí cuando ya está la norma mal hecha, al final nos queda simplemente que el juez utilice los criterios que están establecidos dentro del código para ver cuál es la normativa pertinente, ¿no? Cuáles son los criterios que él va a ir empleando. Al final, todos sabemos de que el juez no puede dejar de administrar el derecho. Él tiene que aplicar la norma correspondiente y él va a tener que resolver, obviamente conforme a ley. Si verá un conflicto normativo, aplicará la norma que le corresponda. Si ve imaginemos, pues, ¿no? Si ve un concurso, ¿no? Y visualiza, ¿no? Que alguien ha cometido un hecho que podría subsumirse en dos supuestos, pero tiene uno, ¿no? Donde abarca el otro, pues encajará donde esté el delito que subsume al hecho que puede contener el menor, ¿no? Colocará esa sanción, ¿no? Ahí están las reglas dentro del ámbito del derecho de la parte general para poder para poder solucionar esa situación. Pero ahí vamos a esta parte, ¿no? Los criterios interpretativos para poder solucionar estos conflictos normativos están. El problema no es ese, o sea, porque los criterios ya existen. El problema es que existan esos conflictos. Entonces, ahí viene justamente las dificultades, ¿no? Los concursos se resuelven, los concursos reales, los concursos aparentes, están allí justamente las normativas para aplicarlos. Ok, doctora. Y bueno, pasamos ya a la última consulta. Sí, agradeciéndole nuevamente, doctora, por su participación. Y nos consultan, eh, doctora, ¿tiene conocimiento si existen ensayos de análisis de impacto regulatorio en los proyectos de normas penales? Impacto regulatorio, no los he visto. Mm, de acuerdo, doctora. Bueno, hemos llegado entonces a la parte final. Agradecerle, doctora Heredia, por su ponencia de esta tarde y también a las 950 personas que llegaron a conectarse el día de hoy, que nos han acompañado. Y quiero concluir esta jornada agradeciéndole nuevamente a nombre de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la doctora Ana María Martínez, y a invitarlos a todos los participantes a nuestra próxima conferencia, la misma que se realizará el martes 16 de abril de manera presencial en nuestro auditorio y también a través de esta misma plataforma. Doctora, quizás alguna reflexión final para cerrar ya esta sesión. Nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Agradecer a las personas que han estado conectadas durante esta hora, casi hora y media. Es un tema bastante interesante y como les dije al inicio de la sesión, invitarles por favor
a buscar, ¿no? Los proyectos de ley, de las leyes que a ustedes les interesen para las investigaciones que ustedes vayan a hacer, porque presumo que muchos de ustedes estarán ya sea estudiando pregrado, maestría, en lo que sea, en gestión pública, en derecho, en lo que ustedes están haciendo o doctorado, porque es importante analizar los contextos, comprenderlos y ver qué cosa está bien, qué cosa está mal para mejorar. No para criticar simplemente, sino para mejorar. Solamente viendo y analizando podemos generar cambios. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Heredia. Hasta otra oportunidad, que tengan todos.